Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mercados en Perspectiva. Aquí como todas las semanas haciendo el recuento de lo más importante de la semana que terminó y por supuesto hablaremos de la semana que empieza. Hoy me da mucho gusto recibir, me acompaña James Salazar. Él es subdirector de análisis económico en Cibanco. James, de veras muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan. Y bueno, pues una semana muy movida, una semana muy entretenida en términos de mercados. Vamos a empezar hablando pues un poco del contexto global y luego vamos a aterrizar con un tema bien importante que creo que tiene que ver con, evidentemente, con la economía local, con México y la decisión que tomó Banco de México ya al final de la semana. Pues como decía, la verdad es que los mercados estuvieron sobre todo muy atentos a los temas del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Después de que los chinos respondieron con esa devaluación del yuan, el haber roto esa barrera psicológica de los 7 yuanes por dólar, que ha sido de todas la respuesta más enérgica, por supuesto, de los chinos, pues ha traído con una volatilidad importante a los mercados financieros. También comentar un poco sobre el tema de Europa. Hay de verdad un desastre político. España sigue sin lograr formar gobierno. En Italia, que ya se pelearon Liga Norte y 5 estrellas. El Brexit con Boris Johnson encabezando este movimiento. Entonces, quisiera yo empezar por el tema Estados Unidos, guerra comercial, China. James, ¿cómo ves? ¿Tú ves que de verdad Trump va con todo y le alcance incluso para reelegirse si este conflicto comercial se agrava? ¿Ves algún avance? ¿Tienes alguna predicción de que esto pueda terminar pronto o se va a alargar? En fin, ¿cómo ves esta situación? Claro, Juan. Sí, la verdad es que el tema de la guerra comercial sigue generando mucha volatilidad y gran incertidumbre en los mercados. Es prácticamente un año ya que tenemos hablando constantemente de este asunto. Y sí, después de la amenaza de aranceles de Trump, la depreciación del yuan frente al dólar, esta semana, la semana que terminó, hubo mensajes contradictorios. Por momentos hasta alicientes, porque salió el Departamento del Comercio de Estados Unidos diciendo que iba a postergar algunos de los productos de la lista que iban a aplicarle aranceles a partir del 1 de diciembre. O sea, quitaron productos electrónicos y algunos eléctricos, y en lugar de que apliquen arancel a partir del 1 de septiembre, pues lo van a hacer hasta el 15 de diciembre. Y no solamente eso, sino quitaron de la lista algunos productos sensibles por temas... O sea, Santa Claus se tiene que apurar. Sí, tiene que salir a comprar antes del 15 de diciembre. Exactamente. La verdad es que es un tema más de consumo, porque Estados Unidos tiene un consumo muy fuerte y gran parte viene de productos chinos. Entonces... Y una ayuda a ciertas empresas en específica de telefonía, ¿no? De celulares, de fabricación de celulares. Entonces, esto fue tomado como positivo, como optimista. El problema es que después China salió con una declaración diciendo que Estados Unidos, en específico el presidente Trump, violó la tregua. Que el hecho de que a pesar de estas exenciones que se pudieran dar, el que apliques arancel a partir del 1 de septiembre rompe el compromiso que hiciste en Osaka de una tregua comercial mientras la negociación continúa. Después se retractó un poco bajándole el tono diciendo, bueno, pero vamos a seguir negociando. Entonces el mercado pues está siempre en vilo ante este tipo de noticias, ante factores que piensan de que pudieran ayudar a la negociación, reacciona de forma positiva. Cada vez que vemos un tuit negativo por parte del presidente Trump o alguna declaración de los ministerios chinos, vemos una reacción negativa. Al final de la semana el presidente Trump volvió a decir, bueno, sí, estamos negociando, probablemente lleguemos a un acuerdo, quién sabe cuándo, pero va a ser en términos de Estados Unidos. Y además Trump esta semana hablaba mucho de reunirse ya él con Xi Jinping, no solo para el asunto guerra comercial, pero también, no lo mencioné al principio del programa, con todo el tema social importante que se está dando en Hong Kong, ¿no? También Trump quería intervenir en ese problema, digamos. Digamos que empezó a vincular el tema de Hong Kong, el propio Trump, porque es un tema muy sensible para China. Todo esto es cuestión de negociación del presidente Trump, así le gusta negociar. Ligó la vinculación de un acuerdo a que China actúe de forma humanitaria en el conflicto, ¿no? Entonces, luce complicado que se pueda haber una solución en el muy corto plazo. La verdad es que los temas más álgidos siguen sin resolverse, independientemente de las represalias. No hay que olvidar que toda la inquietud viene del déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Ese no se ha logrado reducir, y de las acusaciones que ha hecho Estados Unidos al gigante asiático en tema de propiedad intelectual y robo de tecnología. Mientras eso no se solucione, pues Trump va a seguir capitalizándolo políticamente el amenazar constantemente a China. Entonces es un tema que vamos a seguir
hablando las siguientes semanas y mientras le reditúe a Trump, pues va a seguir generando volatilidad en los mercados. Lo que es un hecho es que a Trump nadie le entendemos y en cualquier momento te rompe una tregua, te rompe un acuerdo o incluso te rompe un tratado. Ya nos lo hizo a los mexicanos, ¿no? Supeditando a acciones de carácter migratorio, puso en riesgo el USMCA o el TEMEC, ¿no? Entonces, pues en cualquier momento ahí puede brincar el problema. Europa también económicamente quizás no está tan mal. Sí salió un mal dato de Alemania, ¿no? Que Alemania evidentemente es la potencia más importante en Europa, pero es más, yo creo que el desastre político. ¿Por qué no me comentas un poquito cómo estás viendo ahora a Boris Johnson con su famoso hard Brexit? Es decir, ya llegué y me voy a salir sí o sí, e incluso su lema es primero muerto que no salirme, ¿no? Casi, casi. Ya se está enfrentando con problemas en el Parlamento, ¿no? O sea, quizás no es tan fácil como se lo imaginaba el propio Boris, ¿no? Así es, llegó efectivamente Johnson, que muchos lo comparan con comportamientos similares a los del presidente Trump, muy embalantonado, diciendo que sí, hay que recordar la fecha límite es 31 de octubre. Y él dice que, a como sea, efectivamente, hay que salir de la Unión Europea y no importa si con acuerdo o sin acuerdo. Pero sí, ya ha tenido dos reveses. Uno, el primero es que perdieron un lugar, un espacio en el Parlamento que era a favor del Brexit. O sea, lo ganaron los más conservadores, los que están no tan seguros de salirse sin acuerdo. Entonces, ya el margen de maniobra se reduce, porque de por sí era limitado, ya lo habíamos visto con la anterior primera ministra, con Theresa May, que ni al interior de su partido lograba convencer. Entonces, ese es el primer golpe. Y ahorita el segundo es que los laboristas, que es el partido opositor, están ya trabajando una moción de censura para removerlo. O sea, no, difícilmente va a prosperar, pero esto ya te habla de las resistencias que siguen manteniéndose y de lo difícil que es este proceso. Y la extracción de Johnson, el origen de Johnson es laboralista, ¿no? Esto lo hace, ¿no? Es un poco como de donde él viene. Ya están algunos promoviendo su remoción, ¿no? Así es, o sea, la verdad es que están en sentido estricto, lo que quiere el Partido Laborista es, ellos son muy partidarios a, bueno, pues sí, ya la gente decidió que nos saliéramos, quisiéramos hacer otro referéndum para volver a valorar la opción, pero pues en el Inter la mejor solución es un acuerdo. Lo que es increíble es que el populismo está por todos lados, está en todo el mundo. Tampoco mencioné el hecho de que en Argentina hubo mucho nerviosismo que también contagió a nosotros y a muchos otros mercados por el inminente triunfo de la oposición. Ahora es Alberto Fernández en conjunto con Cristina Kirchner. Es que es increíble. O sea, yo de verdad, como te decía, no entiendo a Trump y tampoco entiendo a los argentinos. ¿Cómo traen a Kirchner de vuelta? Pero bueno, el tema en Italia, que ya también comentábamos fuera del aire, es cómo está en riesgo Matteo Salvini hoy como primer ministro por esta fractura que era inminente, ¿no? Una alianza entre extrema derecha y extrema izquierda, pues era inminente que eso no podía durar mucho o no iba a terminar bien, ¿no? Así es, aquí el punto quizá hay que recordar la situación siempre de Italia. En los últimos 90 años ha tenido 65 gobiernos distintos. Entonces eso te habla de la inestabilidad que siempre existe. Y como bien mencionas, la coalición actual que gobierna es insostenible. Lo que hace el partido, quien promovió la moción de censura, que es la Liga Norte, es que le fue muy bien en las elecciones parlamentarias de mayo pasado. Entonces dice, si me fue muy bien, pues quizá si hacemos unas elecciones anticipadas, pues puedo gobernar solo. Entonces, pero el problema es que se te empalman con las fechas límites para mandar tus presupuestos de Italia a la Unión Europea. Y Italia, esta coalición, bueno, en específico Liga Norte, se ha caracterizado por querer aumentar los niveles de deuda, bajar impuestos, dar mayores subsidios. Viven en un constante desafío con la Unión, retándola y desapegándose incluso a las reglas, ¿no? Así es, tal cual. Oye, se nos va a ir el tiempo y no hemos hablado de México. Y yo creo que es bien importante, sobre todo, te voy a ser franco, y nos quedan 3 minutos de programa. A mí me sorprendió muchísimo la baja, porque yo creo que si algo ha sostenido una relativa estabilidad macroeconómica, relativa en materia de tipo de cambio, etcétera, es la disciplina fiscal, por un lado, que es cierto, esto se ha seguido haciendo bien a pesar del cambio de gobierno, y las altas tasas de interés. A pesar de las altas tasas de interés, en el año se nos ha salido dinero, ha salido inversión financiera. Entonces, yo
pensaba y se me antojaba muy complicado que aunque la inflación estuviera bajo control y estuviera bajo el rango del propio Banco Central, si bajas la tasa de interés, pues puedes provocar que se te salga más dinero, porque hoy no somos capaces de retener dinero por crecimiento económico, por desarrollo o por buenas perspectivas. Qué triste. Hoy retenemos dinero por altas tasas de interés. Pero bueno, tú decías, y te lo reconozco, y estuve hablando contigo en la semana, Banco de México va a bajar y bajó. ¿Cómo viste la decisión y qué ves hacia adelante? Sí, Banco de México se basó, o sea, la verdad es que había efectivamente factores a favor o en contra, era una decisión complicada al final de cuentas, pero se inclinó al final porque la inflación está relativamente controlada o dentro de la meta. Tienes una debilidad económica importante al interior de México y quizá el punto más relevante es que la Reserva Federal hizo lo mismo, o sea, recortó tasas. Entonces eso, en principio, el que tú bajes tasa de interés, pues el diferencial se iba a mantener prácticamente sin cambio respecto a hace 2, 3 semanas que lo tenías. Y aquí hay un punto importante que recalcar. A pesar del diferencial alto, en episodios de alta volatilidad externa, el mercado no distingue. El mercado se sale de activos riesgosos y se va a activos seguros, independientemente de que tengamos diferenciales muy altos. Por eso es que a veces es complicado el evaluar si qué tanto se explica por la diferencial de tasas o por la versión global al riesgo que existe. Entonces, en ese sentido, consideramos que es una relativamente buena noticia. O sea, no es necesario todavía estar pagando tanta prima de riesgo. Es un aliciente o una señal para tratar de apoyar a la economía mexicana. Digo, es difícil que se pueda dar los canales. Abaratas el costo del dinero, bajas las tasas, le das favoreces un al consumo, ¿no? y la inversión. Y además, aquí otro punto importante es que Banco de México deja abierta la puerta a posibles recortes adicionales. Aquí el truco, si la inflación no se dispara y si sigue la actividad económica baja, el truco va a ser qué hace la Fed. Y la Fed en esta semana que viene, hay dos cosas importantes, publica las minutas de su última reunión y se da este famoso simposio anual de Jackson Hole, habla el presidente Powell el viernes. Y ahí muy probablemente todos vamos a estar atentos a ver qué dice ahora, porque sí, efectivamente la situación financiera sigue complicada, aunque Estados Unidos continúa mostrando datos sólidos. Sí, gracias, James, coincido contigo, se mantiene el diferencial de 5.75% puntos de diferencia, porque allá pagan el 2.25, acá pagamos el 8, ese 5.75 de diferencia se mantiene. Y bueno, pues yo insisto, aquí lo que urge ya es medidas que den un mensaje de confianza y de certidumbre para que fluya otro tipo de inversión a México y que sean otros los factores que ayuden al tipo de cambio y no solo a la tasa de interés. Mi querido James, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. No, gracias a ti, Juan. Y bueno, pues nos estamos viendo y comentando a lo largo de toda la semana en Mercados en Perspectiva. Gracias por acompañarnos como siempre.